Vamos a la palabra del Señor. Lleva por título esta palabra, la escuela de Dios. La escuela de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Versículo 1. Todos los niños pueden ir a la sala de clases. Si hay algún chiquitito o preadolescente, le instamos que pasen a la clase con las maestras, por favor. Dice así la palabra del Señor: yéndose luego David de allí y de varios lugares donde él estuvo, huyendo de Saúl, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ponga atención con esto, comprensión lectora. Cuando sus hermanos, sus familiares y amigos supieron que David estaba en la cueva de Adulam, ¿dónde acudieron? ¿A la cueva o vinieron a él? Vinieron a él, interesante. Vinieron a él. ¿Y quiénes eran estos que vinieron a él? Bueno, eran familiares, hermanos. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Padre eterno, queremos rogarte que a través de la predicación de tu palabra, tu Santo Espíritu nos hable. Esta es una historia muy conocida por el pueblo de Dios, pero aún Dios, habiendo leído este texto, queremos rogarte que nos hables, que respondas todas nuestras interrogantes acerca de los asuntos que estamos enfrentando. Señor eterno, toma control de nuestros pensamientos. Todo pensamiento sea tomado en cautividad, en dominio de Cristo el Señor. Padre, en tus manos me dispongo. En el nombre de Jesús. Amén. La escuela de Dios. Ayer con mi esposa estuvimos en una comuna transitando, no voy a decir la comuna, y nos llamó la atención un colegio porque estamos viendo con mi esposa tal vez cambiar a los chicos de colegio, porque probablemente nos cambiemos de casa, no de iglesia. y googleamos un colegio. No era bonito, la verdad es que no era bonito. Eran unos containers que estaban en un lugar, un sitio eriazo, unos containers que de hecho está de moda ahora poner containers y se evitan toda la construcción, ¿cierto? Y mi esposa googlea, busca. Hermano, yo sé que la mayoría de los que estamos acá, con mucho esfuerzo tratamos de pagar los estudios a los hijos, el furgón escolar, la VIP, en fin. Yo nunca me imaginé que un colegio pudiera haber sido tan caro como el que googleamos. De verdad que mi esposa se acuerda bien el monto, pero había un cobro por postular, había un cobro por matricularse, que eso es lógico, y una mensualidad. Por parte baja, y salía en UF, porque en UF, para que no sea tan fuerte el golpe, ¿cierto? Salía en UF, lo más barato, creo que era la mensualidad, era cerca de 550,000 pesos. En una comuna muy cerca de acá, cerquita, para el lado, Pirque, ya lo dije, hermano, Pirque. Wow, yo no sé si Misael en el colegio Pedro Valdivia habían esa elevada tarifa, ¿sí? Más o menos. ABC1, claro. Allá están bueno, hay de todo allá en Pirque en realidad. Y de verdad que con mi esposa dijimos, pero el lugar no es tan bonito. Son unos containers, hermano, container, tierra. Gravilla, ese era el patio, y una cancha con pasto sintético.
Entonces dijimos con Cintia, seguramente ahí deben ir niños de verdad intergalácticos, no sé de qué planeta, con una preparación extraordinaria, porque siempre nosotros entendemos esto, que lo que es caro parece que es mejor, ¿cierto? Lo caro es mejor. Pero los parámetros de Dios no son como los que ayer vimos con mi esposa en Pirque. Los parámetros de Dios para formar a alguien y para que este alguien sea una persona de bien, una persona que se convierta en un gran instrumento en las manos de Dios, no necesariamente tiene que pasar por un gran colegio y una gran universidad de prestigio. De hecho, quienes postulan a universidades, siempre la meta es poder llegar a las universidades tradicionales en este país, ¿cierto? Universidad de Chile, Católica, la USACH. O sea, si llegas a esas universidades, lograste el gran objetivo. Si no, bueno, lo que la ola deja y ahí uno trata de postular a las que son particulares y después los institutos, centros de formación, en fin. Cuando un gerente, un jefe de una gran empresa recibe los currículums, generalmente lo primero que ve el lugar donde egresó, el lugar de sus estudios, ¿cierto? Si viene de la Chile, a ojos cerrados, aunque el tipo tenga 3 ojos, sea tuerto, cojo, no importa. Si viene de la Chile, ese hombre va de seguro al puesto de la Católica. Pero si viene de un instituto común y corriente, la verdad es que queda postergado, porque así la sociedad mide a las personas por la educación formal donde te desarrollaste. Ese es el prisma de esta sociedad. Sin embargo, vuelvo a decir, para ser formado en la escuela de Dios, Dios no te exige que estés en la universidad más prestigiosa. Dios no te exige, aunque es bueno, de alguna manera, si tienes los medios de ir a un lugar donde vas a recibir una educación formal con esa categoría, no creo que sería malo, pero la mayoría de acá no puede, no podemos. Pero una cosa yo quiero mencionarle a modo de principio, que la escuela de Dios es la mejor escuela que el ser humano puede desarrollarse en su etapa de niñez espiritual hasta su adultez. La escuela de Dios. Esta escuela no tiene un nombre, no tiene un rótulo. Esta escuela solamente lo entiendo a través de la Escritura y a través de la experiencia de la vida, que esta escuela comienza cuando tú naces y cuando tú terminas tu peregrinaje aquí en la tierra. Con todos los sucesos que te ocurren en la vida, es un ramo en el cual todos tenemos que aprobar. ¿Está de acuerdo? Todas las vicisitudes, todas las situaciones complicadas y situaciones lindas de la vida son un ramo. Por ejemplo, la enfermedad es un ramo, sí, es un ramo en el cual tenemos que aprobar, y no necesariamente la aprobación es cuando eres sanado. Porque a veces pensamos que aprobamos la prueba, en el caso de la enfermedad, cuando la persona ya queda sanada y dice, oh, aprobé la prueba. Pero ¿qué pasa en muchos casos cuando una persona tiene una enfermedad crónica y Dios de un modo soberano no quiere sanar a la persona? ¿Será acaso que ha reprobado el ramo? No, jamás. Porque Dios puede decirte, sí, yo te quiero sanar y te sana, o mantente de mi gracia. Entonces, cuando veo acá este episodio de David, veo que David comienza de más a menos, no de menos a más. Empieza del podium de la gloria al suelo y del suelo va al podium de la gloria. Porque nosotros siempre pensamos esto, que la vida siempre es de menos a más. Pero David empezó de más a menos. Biográficamente la Escritura dice que David fue escogido por el Señor para ser el rey de Israel. El sacerdote lo ungió, declaró que él iba a ser el rey de Israel, pero no se sentó en el trono de Israel inmediatamente. Tuvo que pasar procesos. Diga conmigo, procesos. Parte de la escuela de Dios, procesos. Nadie puede salir de cuarto medio a los 12 años. No. Tiene que pasar todas las etapas de la educación formal. Bueno, David fue ungido como rey. Y la historia señala que David estaba siempre al mandado del papá porque era el menor. Entonces dice la Biblia que Israel enfrentaba una gran batalla contra los filisteos de varios días
y el padre de David le dice: por favor, lleva estos alimentos a tus hermanos para que puedan tener abastecimiento en estos días arduos de guerra. Llega David con los alimentos y en vez que le agradezcan el favor, los hermanos lo retan. Y le dicen: ¿cómo se te ocurre venir acá? Es un lugar de peligro, estás loco, estás arriesgando tu vida. Mira, uno de los ramos que uno enfrenta a veces en la vida es que en vez que te agradezca la gente te reprime, te alega y te mira debajo del hombro. ¿Alguien ha pasado ese ramo? Tú haces muchos favores, tú sirves a las personas y esperas, tal vez no esperas nada a cambio, pero lo mínimo, un gracias, pero nunca uno se imagina que te van a reprimir, que te van a reclamar por un favor que estás haciendo. Ese es un ramo que todos pasamos en la vida. A veces como pastor nos pasa. Nos esmeramos, nos damos el todo por el todo. Y quiero ser bien sincero con ustedes. A veces uno se da el todo por personas que nunca te retribuyen algo. Y a veces uno no se da el todo por personas y te retribuyen mucho más de lo que tú le entregas a ella. Es paradójica la vida, ¿o no? Es paradójica. Bueno, no voy a contar mi historia ni derramar acá sangre en mis venas contando tanta experiencia que he tenido con mi esposa, pero he concluido a esta altura de 11 años de ministerio que suele ocurrir que a veces la gente que tú menos les prestas atención son la gente que más rinde en la congregación. Y a veces la gente que más les presta atención es lo contrario. Ahora, con esto yo no quiero generalizar, porque sé que hay personas que también le hemos dado todo el tiempo como pastores y que dan fruto al Señor. Bueno, David pasó el primer ramo de la incomprensión. Lo superó. Y en ese momento David escucha que frente a su ejército, al ejército de sus hermanos, hay un paladín, un hombre que medía cerca de 3 metros, casi 2,50 metros, y estaba desafiando a todo el ejército de Israel y nadie se atrevía a enfrentarlo. Y en ese momento David, de un modo espontáneo, pero por la unción del Espíritu, él le dice a Saúl y al ejército: yo voy a ir, yo lo voy a enfrentar. De ahí comienza la carrera de David, desde el éxito hasta pasar el peor momento de su vida. La vida, como dijo un escritor, es como la montaña rusa. ¿Usted ha estado en una montaña rusa? Arriba, abajo, para el lado, para allá. Parece que te vas a descarrilar y sigues ahí. Adrenalina, miedo, alegría cuando baja, cuando sube. Bueno, así es la vida, como la montaña rusa. Usted conoce la historia de David enfrenta a Goliat en el nombre del Señor. Goliat cae a tierra. David saca la misma espada de Goliat, le corta la cabeza, triunfo, podium, aplausos, éxito. Así es la vida. Hay momentos que tenemos el reconocimiento público, terminaste una carrera, lograste alcanzar tus metas, uno siente satisfacción y no te das cuenta que parece que la alegría pareciera que fuera como el fuego artificial. Suena fuerte, hay luces, pero dura tan poco a veces la alegría que el cartucho o el palito o el elemento del fuego artificial cae, y cuando cae en la oscuridad, ¿alguien ha visto cuando cae el elemento del fuego artificial? Nadie se da cuenta, porque hay humo, hay un sonido que te deja con tus oídos por varios segundos sordos, y además está oscuro. Bueno, así es la vida de muchos. Todos ven el éxito de alguien, pero no todos ven cuando tú vas cayendo y vas cayendo y vas cayendo, y nadie se da cuenta cuando ya caíste y comienzas a pasar los momentos más difíciles. ¿Sabe? En la Escritura por lo menos veo que David en ningún momento estaba con un gran orgullo por haber matado a Goliat. No. Él mantenía, dice la Biblia, que David se mantenía prudentemente en la casa de Saúl. Eso dice el texto. Él se conducía prudentemente. Él nunca fue fanfarrón en la casa de Saúl diciendo:
aquí estoy, pues aquí se las trae Peter. No. Dice la Biblia que él se conducía prudentemente, tenía una cualidad de respeto al rey. Tanto así que dice la Biblia en los capítulos anteriores que Saúl quiso que David estuviera para siempre en su casa. Dice que no le permitió ir donde su padre, aún siendo un menor de edad. No le permitió. Además, David tenía un gran premio, Mical. Porque Saúl dijo, el que mate a Goliat, yo le doy mi hija. Entonces este papá es como los suegros que no quiere que la hija se vaya, pero quiere que el hijo se venga. No sé si hay alguno que la vivió así o viceversa. Bueno, suele ocurrir, no sé por qué, hermano, esto no tiene nada que ver con la predicación, pero casi siempre los hombres cuando nos enamoramos pasamos más tiempo después en la casa de la mamá de la novia que en la casa de los papás. A mí me pasó, hermano, todos los días sagradamente estaba ahí en la casa de Cindy, todos los días. Un día mi suegro me hizo una broma, me acuerdo. ¿Qué está haciendo usted aquí? Me dijo. No, nada, venía a ver. Y me fui en mi bicicleta. No, me dijo, era una broma. Me estaba probando mi suegro. Bueno, un paréntesis. El asunto es que David estaba bien. Tenía una esposa, tenía la fama de Israel, pero comenzó a provocarse algo en la gente. Dice que Saúl dejó a David a cargo del ejército que estaba enfrentando a los filisteos. Mira, este viene recién del anonimato, ya es jefe, ya es gerente, ya es el capitán, está en la casa del rey, está con la hija del rey. Oye, de la noche a la mañana el fuego artificial explotó. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido situaciones así? De la noche a la mañana te suben el sueldo, de la noche a la mañana encontraste a la princesa del rey, al príncipe del rey, todo va bien. Pero en una de las guerras, las primeras guerras que tuvo que lidiar David, las mujeres comenzaron con este canto. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Y con panderos entonaban estos cánticos. Entonces Saúl, de ahí comienza la decadencia de Saúl, porque Saúl no pudo soportar que la gente vitoreara el triunfo mayor de David que la de él. Tanto así que Saúl tuvo tanta rabia y él dijo para sí, voy a dejar enterrado a David en la pared con mi lanza. Y lo intentó. Tomó una lanza y la arrojó a David. Y David esquivó la lanza y se libró. Segundo ramo. ¿Cuántas veces hemos tenido que lidiar con personas que le hiciste un favor? Ya no solamente hablaron mal de ti, sino que están dispuestas a matarte con sus palabras, con sus actitudes. Le hiciste la pega al rey, le hiciste la pega al jefe y el mismo jefe te quiere matar. Qué difícil situación. Así está David. ¿Sabe qué? David no huye inmediatamente de Saúl. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, vuelvo a recalcar, este era hombre prudente, respetaba la autoridad. Amado hermano, mira, pone atención con esto. En la escuela de Dios hay algo que tenemos que aprender. Es respetar a las autoridades, aun cuando ellas no sean íntegras. No nos gustó eso, parece, ¿no? Tenemos que respetar a las autoridades, aunque la autoridad estuviera contra mí. Nuestra sociedad no es así. Nuestra sociedad inmediatamente, si tuviera la posibilidad, lincharía a aquellos que han actuado mal. La pregunta es, ¿usted está pasando el ramo, por ejemplo, de soportar a un jefe, soportar al pastor, soportar a un líder que tal vez usted no está de acuerdo? Mira, hermano, si tú lo logras superar, ten por seguro que tú vas a ir avanzando en la escuela de Dios.
Yo no sé si a ti te pasa esto cuando la gente dice, pastor, siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. ¿Cuántos años llevan con este lenguaje? Siempre me pasa lo mismo. Es como decirle a un chico de tercero medio, ¿cuántas veces ha hecho el tercero medio? 4 veces, pastor. ¿Y pero por qué 4 veces hace el tercero medio? Siempre me echo el mismo ramo, siempre me echo el mismo ramo. Es que hay un problema ahí. O sea, no vas a pasar a cuarto medio, no vas a pasar el segundo año de la ingeniería, no vas a pasar la carrera si no logras aprobar lo que se te exige. Hermano, yo hubiese estado ahí en la escena de David, yo huyo. A la primera pongo un reclamo en el reinado. Pero David seguía ahí, hermano. Posteriormente vemos que David tiene un pacto de amistad con el hijo de Saúl, con Jonatán. Mira, hermano, en esta escuela de la vida, la escuela de Dios, vamos a tener que cultivar buenas amistades porque en los momentos malos las buenas amistades te van a ayudar. Dice la Biblia que ya no aguantaba más David porque Saúl por segunda vez le lanza una flecha y declara a todo el ejército: donde vean a David, tráiganmelo porque lo voy a matar. Ya con eso obviamente que no puede estar David ahí, ¿cierto? Él huye. Pero en esta escuela él había cultivado una amistad con Jonatán. Amado hermano, en los momentos críticos, en los momentos difíciles, siempre es bueno arrimarse a un buen amigo, que es más que un hermano, dice el libro de Proverbios, un amigo. La pregunta que yo le hago, si usted dice estar solo y no tiene a nadie, ¿usted ha cultivado amistades? Mire, hay gente que se siente sola y dice estar sola, ¿pero por qué? Porque no procura ser amigable. Como aquellas personas, espero no pisar ningún callo, que a veces llega a la congregación y dice: pastor, nadie me saludó. Falta amor en su iglesia, me dice. Ni el portero me saludó. Y yo le pregunto, ¿y usted saludó al portero? ¿Usted saludó al hermano que se sentó al lado suyo? No, es que no me saludaron. Es que, hermano, vuelvo a decir, a veces nosotros estamos solos, pasamos soledades porque nosotros nos buscamos la soledad. Pero David aprendió en esta escuela a cultivar amistades. Por eso es bueno que tú tengas un buen amigo. Ahora, yo sé que lo más espiritual dice: no, el Señor es mi único amigo, Él es mi buen pastor. El único, sí, es verdad. Pero estoy hablando acá en la tierra. Yo tuve un director norteamericano en el Centro de Estudios Teológicos, el pastor Carlos lo conoce, Donald Catrich. Un gringo, pero... ¡ay, Dios mío! ¡Gringo! Los gringos no dan su brazo a torcer. Un hombre de disciplina. ¿Y sabe lo que nos enseñó? Y hasta el día de hoy ha sido mi paradigma, ha sido mi forma de vivir la vida, mi filosofía de vida. Él dijo estas palabras y yo quiero que usted lo atesore. En la vida del cristiano, en esta escuela, tú vas a necesitar siempre 3 tipos de personas. ¿Quiénes son esos 3 tipos de personas? Lo más espiritual dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, es verdad. Sí, pues hay gente que solamente Dios, no se comunica con el pastor, no habla con el hermano, no, el puro Espíritu y el Señor es mi pastor. Necesitas a un pastor, a un mentor. Anótelo. Necesito un pastor. Hermano, si hay algo que a nosotros con Cindy nos trae confianza, alegría, cuando los hermanos se acercan a pedir consejo. Pero si hay algo que nos intriga, que nos pone triste, es cuando los hermanos pelean solo las batallas contra Saúl y no acuden a amigos y no acuden a sus pastores. Un pastor, un mentor, ese pastor, ese mentor te va a guiar, te va a enseñar, te va a aconsejar. La otra persona que tú necesitas y que yo necesito es un Jonatán, un amigo. Alguien igual a ti, alguien que te conoce completamente. Ese buen amigo, para los que estamos casados, debe ser tu esposa y tu esposo. No debe ser la hermana Juanita, no, es mi esposa, mi mejor amiga. ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos casados, no?
O sea, ¿con quién yo me voy a deshogar? ¿Con la hermana Peta? No, la hermana Peta no, me voy a deshogar con mi esposa. Ella es mi mejor amiga. Ahora, si tú eres un hombre y quieres un mejor amigo, bueno, obviamente puedes escoger cualquier hermano en Cristo. Tu mejor amigo no debiera ser, escúchalo bien, un hombre que no conoce a Dios. Dice la Biblia que Jonatán con David hicieron un pacto. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, yo en mi trabajo tuve muchos amigos, pero no eran mis mejores amigos. Tenía amigos adúlteros, amigos fornicarios, amigos drogadictos, amigos de la U. Imagínense todos los amigos que tenía. O sea, para tener un amigo de la U, ¿usted entiende? O sea, hay que hacer un esfuerzo. Se salvaron ahí, hermano. Y también necesitas tener a alguien en quien vertir tu experiencia. Un hijo, un discípulo. Alguien en el cual tú puedas vertir todo lo que de gracia has recibido, de gracia entregas. El ejemplo que decía el pastor y director del Centro de Estudios Teológicos, Donald Catrich, decía, Pablo tuvo ¿a quién? A un Bernabé, un mentor, un hombre de Dios que le llevó a conocer más al Señor. Pablo tenía un compañero de milicia, con quien Pablo estaba en la cárcel, con Silas, con él lloraba, con él tenía triunfos, con él tenía derrotas, con él se desahogaba también. Pero Pablo tuvo un hombre llamado Timoteo en el cual le vertió toda la doctrina. Por lo tanto, todo hombre y toda mujer de Dios debiera tener 3 tipos de personas durante la vida. Durante la vida. Hay algunos que tienen amigos, hay algunos que hacen discípulos, pero no tienen pastor. Aunque usted diga, yo soy su pastor, dice, no, mi pastor Sergio. Pero pareciera a veces que, no me estoy desahogando con rabia, pero pareciera que a veces no soy tu pastor. Llego a saber tus problemas cuando se desbordaron. Amado hermano, tenga confianza en el Señor principalmente, el buen pastor que es el Señor, pero por la gracia de Dios no me molesta que usted me diga, por favor pastor, usted podría atenderme, más molestia me daría que usted no vino antes a mí a conversar. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría y hay victoria. Sin dirección el pueblo se desenfrena, dice el libro de Proverbios. Sin dirección el pueblo se desenfrena. Vemos acá en este pasaje que David aprendió el otro ramo, que es acudir justamente al pastor de turno. Acompáñeme a primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Bueno, a todo esto, David huyó. Mical, ¿qué es lo que hizo? La esposa le dijo, mira, tírate por la ventana. Lo ayudó y Mical puso una estatua en la cama. Y Saúl envió al ejército y llegaron a la habitación de David. Ahí está David. Abrieron una estatua, lo engrupieron. Mira, hermanos, ponga atención. En el ramo de la escuela de Dios, Dios te enseñará a ser intrépido. Te enseñará a tener estrategias en la vida para poder librar situaciones difíciles. ¿Lo está notando o no? En el lenguaje chileno hay que ser vivo. Para los que no entienden, en el griego eso significa astuto. Hay que ser astuto, no como Satanás, sino con la inteligencia del Señor. En las situaciones complejas de la vida, uno tiene que ser intrépido, inteligente. Dios va a ver cómo resuelve los problemas. David no se echó a morir. David no le dijo a Mical, que venga Saúl, ya no doy más con este problema, que me maten. No. Uno tiene que ponerle el pecho a la bala. Uno tiene que saber cómo lo voy a enfrentar. Estrategias. Estoy en un peligro, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál fue la estrategia de Mical? Una estatua. ¿Cuántos de acá están preparando, entre comillas, una estatua para resolver el problema de mañana? Yo tengo que mañana o el martes firmar un asunto y digo, ¿cómo lo hago con esta estatua?
Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Huyó pues David. ¿Y dónde fue? Está leyendo conmigo primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Huyó pues David y escapó. ¿Y dónde fue? Fue a Samuel. Y se fueron y moraron en Nayot. O sea, cuando tú estás en un peligro, cuando tú estás en la prueba, en la crisis, ¿a quién tienes que acudir? Samuel es, hermenéuticamente hablando, es tipo de Cristo. Tengo que ir a Cristo principalmente. Pero Samuel también representa al pastor. Representa al hombre de Dios. Ahora, no es que me mira a mí con alas, no, pero le estoy hablando a mi congregación, a la congregación que Dios me dio para pastorear. Es verdad que le hablo a mucha gente a través de la radio, a través de... Me ha pasado, hermano, usted el pastor Sergio, le digo así, me estoy haciendo famoso allí en la feria. Usted el pastor Sergio en la feria, me dijeron. Le hablo ahora a la iglesia Generación Encendida de Jesucristo, a ustedes le estoy hablando. Soy su pastor por la gracia del Señor. Es lo que hay nomás, hermano, si no le gusta, bueno. Es lo que hay nomás, pues, hermano. Amén, Felipe. Es lo que hay. Y lo mismo digo de usted. Es lo que hay. A usted nomás le gusta, ¿no? Le gusta el deseo. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 5:14? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? David no estaba enfermo, pero tenía miedo. David estaba angustiado. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermano, y disculpe por usar la palabra yo, no me gusta ocupar tanto la palabra yo cuando predico, pero yo tuve dos pastores. Pastor César Lara, que hoy está hospitalizado y pido sus oraciones por él, está con una fuerte neumonía. Él me presentó el Evangelio a Cristo el Señor. Él fue mi papá que me engendró en Cristo, por decirlo así, espiritualmente hablando. Él marcó una impronta en mí, algo me dejó. Y también tuve al pastor Jorge González, que también fue mi papá espiritual después en esa etapa. ¿Sabe, hermano? Voy a hablar de mi experiencia, no quiero que sea su experiencia, pero cuando yo conocí al Señor pasaba gran tiempo, ¿sabe dónde? En la casa del pastor. En la casa del pastor. Obviamente estaba soltero, adolescente, tenía tiempo para estar con él. Después estuve con el pastor Jorge González. Todos pensaban que Misael y yo éramos los hijos del pastor. Pasábamos con el pastor Jorge hasta los años nuevos con el pastor Jorge, tomando un brindis, una copa de champán con el pastor Jorge, todo. Amado hermano, cuando uno se arrima a hombres y a mujeres de Dios, usted va a crecer en el Señor. Usted va a crecer en el Señor. Vuelvo a decir, ¿qué tipo de personas tú necesitas? ¿A un pastor? ¿A un amigo? Y un discípulo. Dice Hebreos 13:7. Acuérdense, estoy en la versión NTV, en la versión Reina Valera dice pastores. Acuérdense de los líderes. Yo me acordé de mi hermano Antonio que está sentado ahí. Me acordé, él me enseñó Efesios, mi primer discipulado de Efesios, por mi hermano Antonio. Ni se acuerda, hermano Antonio. ¿Se acuerda que le revolvía la clase nomás? Acuérdese de los líderes que le enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Acuérdense de los pastores que le enseñaron la palabra. Acuérdense. Y no solamente el que tiene aquí presente, algunos tuvieron otros pastores. Honra a quienes fueron también sus pastores anteriores. Acuérdese de ellos. ¿De quién se acordó David en la aflicción? De Samuel, el pastor de turno. Diga conmigo, pastor de turno. Estamos viendo que David está aprendiendo varios ramos y lo está aprobando. Lo segundo, David huye, va donde Samuel, pero está un tiempo nomás con Samuel. ¿Qué significa esto? Ponga atención, que los discípulos y las ovejas del Señor
no deben depender 100% de los pastores. Porque dice la Biblia que David no se quedó toda la vida con Samuel. Hay periodos que uno está con el pastor, llama al pastor, llama a la pastora, llama a sus líderes, pero no vive con él. Estuvo morando, ¿dónde? En Nayot. Pero dice la Biblia, si usted lee la escritura, que él pasó por diversos lugares. Fue a lugares de desierto, lugares de aflicción. Ahí estuvo David. Usted no puede ser un dependiente del pastor. Usted tiene que ser dependiente del buen pastor, que es el Señor Jesucristo. David huye después de ahí y se va a un lugar que la Biblia llama la cueva de Adulam. Antes de llegar a la cueva de Adulam, cuando tenga tiempo, lea lo que David tuvo que enfrentar. Hermanos, David tuvo que ir a un campamento de filisteo a refugiarse ahí. O sea, tuvo que refugiarse, como dice el pastor Carlos, en Egipto. Tuvo que estar ahí en Egipto refugiado. Y para que no lo mataran, David se hizo el loco. Hacía que de su boca le saliera la baba como un enfermo en sus capacidades. Y tuvieron misericordia de David para no matarlo. Con esto, hermano, usted no lo va a tomar literal, no va a ir al banco con la baba así. ¿Me da un crédito? No. Usted no va a ir así. Pero, hermano, mira, pon atención con esto. De la gloria de haber sido héroe. Épico, David, épico. En las pantallas, en las redes sociales, todos querían tener a David. Ahora él está humillado con escupo en la cara. Amado hermano, hay situaciones en la vida donde vamos a ser humillados por la gente o tú te humillas delante de Dios primero. Quebrantado. Vergüenza probablemente podríamos pasar en algún momento porque te faltó esto otro. Pero es parte de la vida, de la escuela de Dios. Es parte. Dios lo libró de la muerte. Porque mira, escúchalo bien, hermano, cuando tú vas aprobando ramo tras ramo, ¿sabe lo que Dios te hace? Dios te libra de esta, Dios te libra de esta otra, Dios te libra de esta otra, Dios te libra de esta otra. Denle un aplauso al Señor. Dios te libra. La Biblia dice que David pasó hambre. Llegó a un lugar donde quería comer, llegó donde había un sacerdote, no era Samuel, era otro sacerdote. No recuerdo el nombre del sacerdote, pero usted lo puede buscar. ¿Y sabe lo único que había para comer? ¿Sabe lo único que había? Eran los panes que se ofrecían en el altar en la ceremonia. Estaba prohibido que cualquier persona comiera pan de ahí porque era un pan que solamente podían administrarlo los sacerdotes. ¿Sabe lo que hace David? Pide, porque tanta hambre que tenía, pide que por favor el sacerdote le diera esos panes. ¿Y qué hace el sacerdote? Le da de los panes y David come. ¿Sabe qué implica esto? Mira todos los ramos de la escuela de Dios. Que la iglesia en algún momento será un canal de bendición para sustentar asuntos básicos de tu vida. Nosotros reunimos acá en este cofre, baúl, mercadería no perecible, útiles de aseo. Me imagino que todo día trajimos. Me imagino nomás. ¿Cuántos de nosotros, y yo levanto la mano, hemos sido bendecidos a través del Ministerio de Misericordia con esta mercadería? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado el pan que es para los sacerdotes, para la casa de Dios, hemos sido bendecidos? En otras palabras, ¿sabe qué estoy hablando? Que el ramo en la escuela de Dios uno pasa vaca flaca. ¿Pasa o no? Yo a la mayoría de aquí los conozco y he visto cómo han estado tragando el polvo del desierto y cómo Dios los ha levantado y lo ha puesto junto a príncipes del pueblo. Yo he visto la mano de Dios sobre algunos de ustedes y en mi vida también he visto la mano de Dios. Yo también me he alimentado de las primicias de la iglesia porque también es un deber, un derecho que tengo. Pero también he pasado etapas donde ya soy yo el que entrego los panes para que otros puedan ser bendecidos. Son etapas que uno tiene que pasar.
Todo hombre y mujer de Dios va a tener que pasar por el peregrinaje del desierto. David pasó por muchas regiones. Todas esas regiones, según la geografía de Israel, eran lugares de sequedal. Hambre pasó David, sed. Los hombres de Dios tienen que pasar para poder alcanzar los propósitos. ¿Cuál era el propósito que tenía David? Ser rey. Hermano, nadie es rey o nadie cumple un objetivo sin antes pasar los ramos de la vida. No hay tierra prometida sin antes pasar por el desierto. David fue ungido rey a la edad de 15 años aproximadamente. Recién en Hebrón lo ungieron los ancianos nuevamente como rey y le pusieron una corona después de 15 años. ¿Usted cuánto tiempo lleva en la prueba? Un mes y ya está reclamando. ¿Cuánto tiempo lleva en la prueba? David estuvo a punto de morir. ¿Cuántos de los que están acá estuvimos a punto de morir clínicamente, físicamente? ¿Cuántos de los que están acá estuvieron a punto de morir por causa que un pecado te atormentaba? Estaba a punto de morir espiritualmente, pero la mano de Dios te libró, la mano de Dios te ayudó y Él te ha socorrido y Él te ha auxiliado y Él ha estado ahí presente. ¿Cuántos han estado enfermos, terriblemente enfermos, y hoy están con una salud estable, sostenido de la mano de Dios? Todos nosotros, ¿cuántos de los que están acá están con una sentencia de muerte en algún asunto, pero estás vivo, estás sostenido de la mano del Señor? Dios quiere pasar a todos sus siervos por este peregrinaje de la vida. Cuando el Señor llamó a Moisés, Éxodo 5 del 1 al 3, después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Una fiesta en mi honor. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que aprender también en la escuela de Dios? A alabar a Dios, a celebrar a Dios, a tener fiesta en honor a Él, aun cuando tenga que pasar el desierto. Eso lo dice ahí el Señor. Estoy leyendo la Biblia. Éxodo 5 del 1 al 3. Se presentan ante Faraón. Faraón, ¿qué tipifica? Potestad satánica, potestad abusiva. Bueno, quiero decirle a la iglesia, generación encendida en Jesucristo, que usted y yo debemos decirle a Satanás, al diablo, y a los demonios, y a la enfermedad, y a la dificultad, y a la crisis. Tenemos que decirle: deja salir libre mi vida y a mi familia, porque vamos a celebrar al Señor. Vamos a celebrar al Señor. Las potestades deben escuchar que tú y tu casa servirán al Señor. Ante la crisis, ¿qué es lo que Dios nos enseña en la escuela de Dios? Que tu boca se va a abrir para declarar que vas a ser un triunfador en Cristo Jesús. No un derrotado. Vas a celebrar fiesta. Eso se aprende, hermano, ¿dónde? En el desierto. Se aprende estando frente a los demonios, frente a Satanás. Yo no sé si alguien sabía, cuando usted adora a Dios, existen dos oídos espirituales que son presenciales. El oído de Dios, al que damos gloria, y el oído de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Qué es lo que aprendemos entonces? Estamos viendo todos los ramos. Usted lo está notando como hace el pastor Elías, nota todo ahí. ¿Sabe, hermano? Para que el Señor iniciara su ministerio, ¿dónde tuvo que ir antes? Usted que lee la Biblia. Al desierto. El Señor no inició el ministerio inmediatamente cuando lo bautizaron, no. Dice la Biblia en Lucas capítulo 4 que el Espíritu llevó a Cristo al desierto. No es que Jesús se fue solo al desierto. Quiero abrir un paréntesis. Hay gente que se va sola al desierto y no el Espíritu que te lleva al desierto. Y ahí empiezan: no, pastor, estoy en el desierto pasándola mal. Y yo les pregunto: ¿pero el Señor te permitió? O sea, ¿estás probado por el Señor o tú te fuiste a un rincón solo? El claro ejemplo es Elías. Pregunta: ¿era la voluntad de Dios que Elías estuviera en el desierto? Sí y no, como decía un pastor. No, ¿en qué aspecto? Pero Dios igual ocupó ese desierto
para procesarlo, porque Dios igual actúa. No, porque cuando usted conoce la Biblia, ¿cierto? Si no la conoce, se lo voy a relatar bien digo. Cuando Elías está en el desierto, él se echa a morir. Dios de pura misericordia le envía ángeles. Y este quiere seguir durmiendo, quiere terminar con su vida, se quiere matar. Bueno, Dios lo anima, lo levanta y va Elías, ¿dónde? 40 días camina, ¿a dónde llega? Diga, participe conmigo, ¿dónde llega? Pasa palabra, dígalo nomás. ¿Llega a dónde? Está en el desierto, Dios lo alimenta. ¿Dónde llega después de 40 días que camina? A una cueva, ¿dónde? En el monte Horeb. Señor, ponele ganas de leer la Biblia a los hermanos, por favor, Señor. ¿Y Dios qué le pregunta a Elías? Dígalo fuerte, ¿qué le pregunta? ¿Qué hace aquí Elías? Aunque Dios lo sabía. Esa pregunta otorga, ¿qué otorga? Que no era la voluntad de Dios que Elías pasara por ese sufrimiento. Pero Dios, aún así que es tan misericordioso, te envía ángeles. No deja que te mueras. Te da fuerza para tener un reencuentro con Él y para que Elías pueda seguir adelante porque largo camino le resta. Mira la misericordia de Dios, cuánto de nosotros nos echamos un ramo, una nota de un ramo y viene el profesor y te da una nueva oportunidad. Ya, Ramón, vamos a pasar a la ingeniería. ¿Te pasó, no? Te echaste el ramo, pero el profesor dijo, ya, sí, te lo merecí, te echaste el ramo, pero te voy a dar una oportunidad para que lo apruebe. Hermano, Dios es así. Dios te da una nueva oportunidad. Dios le dio una nueva oportunidad a Elías, aun cuando no era la voluntad de Dios que Elías estuviera en ese desierto. Yo no sé si está comiendo la palabra. Dios me está bendiciendo. Dice cuando Jesús inicia el ministerio, Lucas 4, del 14 al 15, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos. Damas y caballeros, siervos del Señor, discípulos del Señor, sea cual sea la función, pastor, querubín, apóstol, no sea cual sea. Antes de enseñar, antes de vertir en tus discípulos o los discípulos del Señor, vas a tener que pasar por el desierto, porque en el desierto, ¿cómo salió Jesús del desierto? ¿Derrotado? No. Dice que en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu. ¿Cuál es la buena noticia? Que cuando apruebas los ramos de la escuela de Dios, siempre saldrás lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Denle un aplauso a Dios. Siempre saldrás lleno del Espíritu Santo. Ten esperanza, hermano. Yo no sé qué situación estás enfrentando, pero si apruebas este ramo difícil, vas a estar lleno del Señor. Hoy tal vez estás triste, abatido. Hoy no tienes ganas de nada. Soporta la prueba. No le pida a Dios que te la quite. No le pida al profesor, ¿sabe qué? No me eché el ramo. No haga eso. Inténtelo una y otra vez y Dios te va a ayudar. Lo segundo, tenemos que refugiarnos en el Señor y no en las cosas de esta tierra. ¿Dónde se fue David después? A la cueva de Adulam. Capítulo 22, llegó a la cueva de Adulam. La pregunta es, ¿dónde se refugió David? ¿Dónde se refugió David? ¿Se refugió en la cueva o se refugió en Dios? Qué buena respuesta. Se fue a la cueva, pero se refugió en Dios. Amado hermano, un ejército de David mínimo eran 100 hombres. Con 100 hombres es difícil que tú puedas refugiarte en una cueva. ¿Cómo enfrentas a 100 hombres mínimo? ¿La cueva te va a ayudar? Naturalmente David necesitaba un lugar donde
estar, entre comillas, anónimo sin que lo vieran. En esta vida nosotros tenemos cuevas. ¿Sabes? Esta cueva puede ser tu trabajo, esa cueva puede ser tu familia, lo natural, lo que tú te refugias en lo natural. Pero la cueva de Adulam no será suficiente. El asunto natural no será suficiente para enfrentar un gran ejército que viene contra ti. Amado hermano, me impacta tanto leer los salmos. El Salmo 142, este salmo por favor grábeselo. Este salmo David no lo escribió estando en un sauce, a pies peladitos en el arroyo, tocando el arpa y Mical tirándole una uvita así. No. En la cueva de Adulam, Salmo 142, mire qué lindo. Dice, tú eres mi refugio. Creo que está la NTV aquí. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. ¿Dónde lo escribió? En la cueva. Por favor, atesore lo que estoy hablando. Es palabra del Señor. Tú eres mi refugio. Él no dijo, esta cueva es mi refugio. No. Tú, Señor, eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, Señor. Con cánticos de liberación me rodearás. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz clamé a Jehová. No clamó a los amigos que él tenía ahí. No clamó a su familia. Clamó a Jehová porque su familia estaba peor que él. Sus amigos estaban endeudados, afligidos en espíritu. ¿Cómo te vas a refugiar en alguien afligido en espíritu? No. Con mi voz pediré a Jehová, es la versión Reina Valera 1960. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. David pasó angustia, claro, si en los ramos difíciles de la vida hay angustia, hay tristeza, hay miedo. ¿Cuántos de los que están acá han pasado miedo, tristeza, angustia? Todos, todos. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Dios conoce todo el peregrinaje que has transitado en esta vida. Dios lo conoce. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. ¿Dónde estaba? En la cueva, pero él dice, no tengo refugio, refiriéndose a lo natural. Ni hay quien cuida de mi vida. No estaba la esposa, no estaba el mejor amigo, no estaba el rey estaba contra él y los que estaban con él estaban peor que él. Oye, yo no sé por qué cuando estamos más mal, llega la gente más mal que tú a pedirte ayuda. ¿Te ha pasado, no? Estás crítico en las lucas y te piden prestado. Oye, ¿te ha pasado? Estás más o menos en el matrimonio y te piden consejería matrimonial. Conflicto con los hijos y llega, oye, ¿sabe, pastor? No sé qué hacer con este chiquillo. ¿Cuántos años tiene? 11. Yo digo, Liz tiene 11 también. ¿Sabe? Esta es otra enseñanza. El ramo de servir cuando tú no tienes ánimo. ¿Escuchó ese ramo o no? Servir a otros cuando tú estás igual que ellos, más o menos nomás. David no los echó a ellos. Angustiado en espíritu, endeudados. Ay, Dios mío. Pablo dice en su carta a los Corintios, enriqueciendo a muchos y yo empobrecido. Qué extraordinario esto del Evangelio. Dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Yo alabo al Señor porque David, aunque expone su queja, pero su queja no es el capítulo un tono de reclamo, es un tono de esperanza.
Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Esa es nuestra realidad. La enfermedad es más fuerte que tú. La crisis económica es más fuerte que tú. El desánimo es más fuerte que tú. El dolor es más fuerte que tú. Pero el más fuerte, el que está en mí, es mayor que el que está en el mundo. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Escucha mi clamor, por favor, Señor. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Él no dice para que sea rey. ¿Sabe cuál es el problema? Que he lidiado con años, y no solamente el pastor Carlos, también sabe esto, el pastor Elías, de gente que quiere ser rey en la iglesia, pero no están dispuestos a pasar las aflicciones y no están dispuestos a servir a sus hermanos menores, pero quieren ser rey en la iglesia. Quieren títulos. ¿Cuánta gente que me ha llegado acá? ¿Usted qué hacía en la otra iglesia? No, yo era un misionero, recorrí todos los lugares de Sudamérica. No lo digo por usted, pastor Elías. Es la excepción. Yo de verdad honro al pastor Elías porque es un hombre, un siervo Dios humilde que me ha enseñado mucho, de verdad. Gracias, pastores, por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pero no le sirven a nadie, hermano. No escuchan la palabra con humildad. No. ¿Quién va a predicar? Juanito Pérez. No aparecen. Amado hermano, David en ninguno de sus salmos él aspira a ser rey. Él lo único que quiere es alabar a Dios. Todo lo demás viene añadido. Me rodearán los justos porque tú serás propicio. Mira, y esto es profético. Me rodearán los justos. ¿Sabe que los que estaban reunidos en la cueva no eran justos? Eran lo peor de lo peor. Pero en medio de la alabanza uno profetiza. En medio de la alabanza uno profetiza. David está diciendo, me rodearán los justos. ¿Quiénes escuchaban este salmo? Estos que estaban con David. ¿Cuál fue la formación de estos 400 que se convirtieron después en los grandes generales y capitanes de David? ¿Quiénes eran antes? No valían nada. Eran lo peor de lo peor. Pero a Dios le ha placido, como dice el apóstol Pablo a los corintios y a nosotros. Él escogió al más vil, al más menospreciado, al débil, al que no valía nada. Lo escogió ¿para qué? Para hacer de ellos instrumentos útiles para la gloria del Señor. Usted era uno de los débiles, usted era uno de los viles, usted era uno de los menospreciados. Dele gloria al Señor. Dios no te escogió porque era el mejor. Dios no te escogió porque era una blanca paloma. Eras un ratón sarnoso, como dijo un pastor. Así dijo un pastor, no lo digo yo. Un día mi querido pastor Héctor Arévalo, está en medio de todos los pastores de la Asamblea de Dios del distrito. Hay pastores que son pecho paloma, así. Pastor Héctor Arévalo dijo, todavía me acuerdo, tanto nos pegamos la quebrada, que soy presbítero, superintendente, soy aquí, presidente de esto. Acuérdate, dijo el pastor Héctor Arévalo, éramos ovejas sarnosas. Hoy estáis perfumado por la gracia del Señor nomás. Bueno, una de gloria a Dios que los pastores, porque a veces, hermano, los títulos están rimbombantes, como, ¿usted es el hermano Sergio? Sí, le digo yo. Perdón, ¿es usted el pastor? Sí, pero también soy su hermano. No, si no hay problema que me diga hermano, que me diga Sergio con respeto, no hay problema. Si el problema está cuando nosotros creemos que el título nos hace superiores que a ti. Hermano, yo soy igual a ti. También voy al baño. Y no le digo qué más pasa. Somos común y corriente. ¿Dónde lo escribe este salmo? En la cueva. Tú eres mi refugio. No le diga a su casa es su refugio.
No le diga que su trabajo es su refugio, su estatus es su... No, 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 no. Su buena salud es su refugio, no. Señor, tú eres, diga conmigo, tú eres mi refugio. Me guardará de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y mira, David sabe muy bien que esta es la escuela de Dios. Versículo 8, 32. Te haré entender, porque en el colegio, ¿qué te dice el profesor? ¿Entendí o no entendí? Te haré entender y te enseñaré. ¿Dónde uno aprende? En la escuela. Bueno, ¿dónde está aprendiendo David? En la escuela de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El salmo continúa: no seas como el mulo, no seas como el caballo suelto. Pero ¿dónde aprendemos no a ser como la mula, como el burro? En la cueva, en las situaciones inhóspitas. Ahí aprendemos. Aleluya. ¿Sabe lo que ocurre con estos ignorantes, pusilánimes, angustiados, endeudados? Mire lo que se convierte en estos tipos. Es de verdad que Dios es extraordinario. Según la Escritura, estos se convirtieron en 2 Samuel. Dice que estos se convirtieron en los valientes de David. Uno de ellos, con su espada, podía atravesar hasta 2. Pero antes era timorato. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios hará que te conviertas en lo que Él predestinó para ti. David, después de 15 años, se sienta en Hebrón y después se sienta en Israel. Y públicamente todos tienen que ver que la corona recién se puede colocar sobre alguien cuando éste es capaz de pasar todos los ramos de la vida. No hay ministerio de honra si no hay antes quebranto y fidelidad al Señor. Si usted fue llamado al ministerio, dele gloria a Dios por todos los procesos difíciles que va a enfrentar. Póngase en pie. Aleluya. Aleluya. Quiero que no haya tanto movimiento, por favor. Haya solemnidad, haya respeto en la casa del Señor. Estamos delante del Rey de Reyes. Hay que tener reverencia ante Dios. David, dice la Biblia, que se conducía con prudencia en la casa de Saúl. ¿Cuánto más me tengo que conducir delante de Dios en el lugar donde nos reunimos? Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Llena, llena. Espíritu Santo. Tu presencia, Señor Dios. Cierre sus ojitos ahí donde está. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Te anhelamos, Señor Jesús. Levante su mano derecha al Señor. Yo no sé en qué situación tú estás enfrentando. Dile al Señor: aquí estoy, Dios. ¿En qué ramo estás quedando por tiempo y no puedes superar? Me has tomado en tus brazos,
y me has dado salvación. Dele gracias al Señor porque Él te ha sostenido. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor, por todo lo proceso. Yo te doy Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Jesús. Gracias. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe al Señor. Alabe a Dios, solamente alabe al Señor. Alabe al Señor. Jesús. Oh, alabe al Señor. En la cruz diste tu vida. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Vida eterna regalaste Al morir. Gracias, Dios. Por tu Gracias por todos los años, por todo el peregrinaje en el cual nos has conducido. Gracias, Señor Dios. Entrar confiadamente ante ti. Oh, Dios. Para darte las Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por las situaciones difíciles que me van a enseñar. Dale gracias por la situación difícil que te enseña. Dale gracias al Señor. Muchas gracias, Señor. Dale gracias por la enfermedad. Dale gracias por la crisis económica. Dale gracias por la ruptura. Dale gracias al Señor. En la cruz gracias, Señor, gracias, Dios. Entregaste todo allí. Gracias, Señor Dios. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada. Gracias, Señor Dios. Ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente. En este proceso queda dar gracias a Dios nomás. Vamos, levante su mano, dele gloria a Dios, aunque todo se demorone. Vamos, dale gloria a Dios. Para darte las gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por el dolor. Gracias por todo, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias por todo. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias te damos por la palabra que nos has dado. Gracias, Dios. Queremos aprobar todos los ramos difíciles, incomprensibles que vivimos, Señor. Queremos, Señor, llegar al lugar, al propósito que nos tienes predestinado. Gracias, Dios. Demos un aplauso al Señor por la palabra. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Gracias por los momentos difíciles. Gracias por los momentos incomprensibles. Gracias. Es parte de la escuela de Dios. Es parte de la escuela de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.